Hola a todos, me da mucho gusto verlos de nuevo acompañándonos en esta serie de programas que tocan diversos temas, pero que de alguna manera siempre tienen un contacto con el cáncer. El cáncer tocó mi vida hace varios años y aunque afortunadamente fue a tiempo y pude salir de él en muy buenos términos y realmente fue un cáncer benigno, no, sin tener mayores tratamientos. Sí pude comprender lo que significa padecer la enfermedad. Y es por lo tanto un tema recurrente porque existe el afán de transmitir esa experiencia que nunca nos deja, que siempre nos acompaña para tratar de aliviar un poco, de dar luz, de acuerdo a mi experiencia y al conocimiento de Rosalinda Cuduría Sandoval, quien es psicóloga, tanatóloga, tiene estudios de posgrado de terapia gestal y otros estudios para que en conjunto podamos tratar algunos aspectos de lo que puede ayudar a las personas que padecen cáncer en general, y bueno, yo lo que conozco es el cáncer de mama, ¿no? Pero en ese sentido, doy la más cordial bienvenida a Rosalinda. Hola, Rosalinda. Hola, Cristi, buenas tardes. Es un gusto, es un placer estar aquí contigo, con todo el equipo y sobre todo con las personas que amablemente nos siguen y nos escuchan. Muchísimas gracias. No, muy, muy contenta de verte. Siempre tú y yo fuimos compañeras desde muy chiquitas y la verdad es que aunque separadas siempre hemos conservado una amistad cercana y se nota porque coincidimos en lo que hacemos y creo que eso hace que estos programas tengan un toque especial. Y el de hoy es un programa con un tema que a mí me parece muy, muy peculiar, porque podemos hablar mucho sobre el cáncer, podemos decir muchas cosas sobre las personas que lo padecen o lo padecemos o lo hemos padecido, pero algo que a veces no se dice es la importancia que tiene el que podamos escuchar a las personas que padecen cáncer. Escuchar a alguien que tiene la enfermedad en cualquiera de sus derivaciones parece muy importante porque el cáncer nos mueve la entraña, nos mueve los sentimientos más profundos y más delicados, pues nos enfrenta a algo que nosotros sabemos que va a venir, pero no sabemos cuándo y no queremos estar al pendiente de cuándo vendrá nuestra muerte. Y desafortunadamente es una enfermedad que si no es diagnosticada a tiempo y tratada correctamente, pues sí nos puede llevar al fallecimiento. Por lo tanto, cuando oímos hablar de ella, nos trastorna en todos los sentidos. Y a veces eso hace que bloqueemos muchos sentimientos y que nos cueste trabajo expresar ese miedo que seguramente estamos sintiendo. La angustia, la confusión, la falta de fuerza para enfrentar algo que nos parece que nos sobrepasa, etcétera. Y de ahí la importancia a veces de no querer imponer el decirles, no, no te preocupes, tú vas a salir adelante, sí se va a poder, ya verás, eres una guerrera. Y todo eso que se dice y que ayuda, yo no digo que no, ayuda mucho. Pero lo que hoy les ofrecemos es una alternativa diferente, es guardar silencio, acercarnos lo suficiente para escuchar esa voz pequeñita, para motivarla, para hacer que las personas puedan expresar en la dimensión que ellas quieran, de la manera que ellas deseen, eso que están sintiendo, que es además del cáncer, porque el cáncer nos deprime, el cáncer nos apachurra y el cáncer nos causa muchos problemas. A veces no es tan grave la enfermedad, pero es tan delicado el estado de ánimo en el que nos deja que nos provoca más gravedad en la enfermedad. Entonces, pues el tema de hoy suena bien, Rosalinda, ¿cómo ves? Sí,
escuchar y parece mentira, pero es muy diferente oír que escuchar. Y escuchar cuando realmente lo sabes hacer, lo practicas, lo llevas a cabo en toda su extensión de la palabra, acaba siendo un abrazo, pues una caricia, digamos, para el alma, el saber escuchar. Pero se dice fácil, pero es toda una técnica el estar para el otro, el estar, porque no solamente es lo que nos dice con las palabras, es lo que nos dice con sus expresiones corporales, con su lenguaje no verbal, con sus ojos llenos de lágrimas, con su tez pálida, con sus manos temblorosas, o sea, es tener esa sensibilidad y esa escucha activa, que no solamente estás escuchando con los oídos, sino estás observando toda la situación. Y hay dos elementos, bueno, son varios, yo diría tres elementos básicos para la escucha. La acogida, el brindar ese espacio y ese tiempo donde vas a estar para el otro en tus cinco sentidos, ya lo decía yo, con, tu, con tus oídos, con tus ojos que observan todas esas características del lenguaje no verbal, con tu mente, haciéndote tú en paréntesis, haciéndote tú a un lado para que la otra persona la deje ser. Y la confianza de que, en primer lugar, todo lo que se dice ahí, ahí se queda. Y también la cercanía que implica, bueno, dentro de la acogida, es mirar a los ojos y sin ser invasivo, sin ser, pero descubriendo a la otra persona, atendiéndola con tu mirada, con tu cuerpo, con también tu lenguaje corporal abierto a estoy contigo, a que sienta esa cercanía y el hablar a la persona por su nombre. Claro, y hay muchísimos elementos, no tener filtros, no tener barreras, pero es cansado, es cansado escuchar a esa extensión de la palabra, o sea, estar incondicionalmente para el otro. Y sí, como tú decías, las palabras de aliento, las palabras, pero en ese momento la persona lo que necesita es donde desahogarse, donde emitir expresar sus sentimientos sin que la otra persona tenga un juicio, una crítica, un consejo. Estoy ahí para ti, para que con mi escucha te abrace y te acoja. Eso es, pues, la escucha de lo que necesitan las personas con cáncer para que se dé el primer paso, que es el desahogo. Como tú dices, estoy confundida, estoy desesperada, tengo muchos sentimientos que ni siquiera sé en jerarquía cuál es el primero, si el miedo, si el enojo, si la tristeza, desesperación, o sea, estoy en un embrollo y entonces cuando te das esa pausa y hay alguien que te brinda ese espacio con esa acogida, con esas características para que tú empieces a desahogar, a sacar todo y la otra persona, bueno, sea una comunicación interactiva y una comunicación donde empieces tú como oyente con esas características a organizarle, a regresarle todo ya más organizado, ya más, digamos, como clasificado. Pero no le vas a regresar nada que no te diga la persona. O sea, no le vas ni a agregar ni a quitar, sino simplemente con lo que te está informando en sus palabras, en sus expresiones corporales, en su lenguaje no corporal, en su tono, porque ese vendría siendo el lenguaje paralingüístico. ¿Qué quiere decir
tono, volumen y ritmo. O sea, qué tan importante es una cosa, qué tan pausado, los silencios también, o sea, todo eso tener en cuenta. Por eso es necesario pues aprender esta técnica y estar así dispuesto para escuchar al otro en ese espacio sin decirle palabras mágicas de, como tú decías, que son con mucho cariño, con mucha sinceridad, pero la persona no quiere oír, échale ganas, tú puedes, eres una guerrera. O sea, ya bastante lucha tiene con su enfermedad y con sus emociones y con la situación para que todavía le des la clasificación, ¿no? O la connotación de guerrera, o sea, toma una espada o toma un fusil. No, o sea, yo ahorita me siento vulnerable, mi cuerpo está luchando, mi vida está luchando por salir adelante, mi organismo, mi mente, mis emociones, para que todavía me cargues con esa fuente. Digo, son en nuestro lenguaje coloquial, son metáforas, ¿verdad? Que usamos para alentar o para ver realmente las luchas que está llevando esa persona, pero lo menos que necesita es otra carga más, ya bastante tiene con lo que está viviendo. Sí, sí, definitivamente hay momentos, ¿no? Habrá momentos en que eso sea muy útil, pero habrá que estar atentos y saber en cuándo lo que la persona necesita es que le pongamos atención. Sobre Es, todo, ponerle atención es uno, reconocer que existe. Dos, reconocer que está en un momento difícil. Y tres, que probablemente esté en una situación vulnerable. Y por eso me parece que lo que acabas de decir es muy importante. Presuponiendo esto, guardar silencio es fundamental para que la otra persona se exprese, para que, como tú bien dijiste, pueda desahogarse con nosotros. O sea, finalmente ese escuchar a alguien que padece cáncer o muchas otras enfermedades es dejar de hablar nosotros para escuchar lo que ellos tengan que decir, poco, mucho, bueno, malo, bien o mal, lo que digan, validarlo, es, ordenarlo y devolverles algo quizás que objetivado por nosotras, el hecho de que ellos lo digan nosotros lo regresemos, ya hace que ellos lo vean de fuera, les pueda ser útil para, para verlo de otra manera, para entender qué les está sucediendo, por un lado, pero por otro lado también para permitirles reconocerse vulnerables ante nosotros, porque eso es algo que muchas veces no nos permitimos ni con nosotros mismos. Tenemos que ser fuertes, tenemos que, ahora más que nunca sí, tenemos sí, que enfrentar la enfermedad, ¿no? Y no, o sea, estar vulnerable, sentirse frágil, no significa dejarse vencer, no significa que no salgamos adelante, es reconocer nuestra realidad y a partir de ahí construir una solución, buscar respuestas, buscar información, encontrar caminos y sobre todo también sabernos acompañados. El que el que cuenta con alguien que lo escucha puede tener una certeza, que hay alguien que lo acompaña. Y eso es toda la diferencia, que no está solo. Y aunque no digamos una sola palabra, el hecho de saber que hay alguien que solo quiere oírnos y que está sentado junto a nosotros mirándonos, esperando a que nosotros digamos, o simplemente mirando y estableciendo una comunicación no verbal, con eso es suficiente, no sabernos solos ante un problema tan serio, ¿no?
Sí, y validar, como tú dices, validar a la persona. Y fíjate, cuando tú hablas de esa vulnerabilidad, de eso, aquí es centrarse en que no es la enfermedad, no son los sentimientos, no es la problemática que está viviendo. Lo central y lo principal es la persona, independientemente de lo que esté viviendo su enfermedad, de sus conflictos. Aquí es centrarme que te estoy validando a ti como persona. O sea, me importas tú que, y como tal, ¿qué estás sintiendo? Y sin juicios, sin críticas, sin consejos, simplemente validando, diciendo sí, una aceptación incondicional que ofrece pues, pues todo el amor del mundo, porque hacerme a un lado para que el otro sea, exprese, sienta, diga, eh, muestre su fragilidad, su vulnerabilidad, pues ya eso es mucho amor, mucho cariño y se requiere. Y muchas veces hay este conflicto de interpretaciones y de cultura, de qué consejos es que no llores delante de tu familiar porque le vas a causar más conflicto, porque además de tu enfermedad, verte a ti, entonces hazte fuerte. No, qué mejor abrazo, qué mejor consuelo de alguien que te quiere. Si en un momento pues te quiebras y la otra persona te abraza y también llora, pues son muestras de afecto, son muestras de calidad de amor, que hay una verdadera comunicación, que no siempre, pues todo es alegría, hay veces que hay dolor, hay veces que hay discrepancias y también decirlas y expresarlas, porque eso intimida, o sea, da más intimidad, no de intimidar a la otra persona, sino presenta más intimidad en la relación, más unión, más comunión, por decirlo con palabras eh, más cercanas, más afectivas, ¿verdad? Sí, y lo que a veces, a mí por lo menos en lo personal, me costó muchos años entender, es que yo juzgo desde mi propia perspectiva. Claro, Yo no tengo otra perspectiva más que la propia. Y que la única manera que encuentro para poder acercarme a la otra persona es escuchando su perspectiva, su punto de vista. Porque un mismo hecho, una misma situación, una misma enfermedad se puede ver de muchas sí, formas. Y entonces, si ella lo está viendo de otro punto de vista que yo no percibo, porque pues cada quien tenemos nuestra manera de ser sí, y nuestros propios ojos, entonces yo le voy a dar un juicio, por eso es importante no hablar. Hay que ver por dónde andan ellos, ujú, qué les preocupa, porque sus preocupaciones no van a ser mis preocupaciones. claro. Entonces es importante saber qué sienten, qué les angustia, qué les preocupa, por dónde andan, para poder ir a la segundo, que es entender un poco, es ponerse en los zapatos, Ujú, pero también para poder ayudarlos, para poder, si necesitan un abrazo, abrazarlos, si necesitan que estemos fuertes, mostrarles fortaleza, si necesitan, como tú dices, que lloremos, llorar con ellos, etcétera. Eso será una gran prueba de sensibilidad nuestra, el poder acercarnos a un ser humano que está en una situación complicada, porque a veces ellos no lo permiten, pero si llegamos hablando y llegábamos imponiendo, menos lo van a permitir. Ellos se van a cerrar y muchas veces el saberse acompañados y abrazados hace toda la diferencia, porque en el cáncer por lo menos
y me consta, es muy importante el ánimo con que uno enfrente la enfermedad. Si uno se deprime, el aparato inmunológico baja, y eso es en general, y Claro. entonces la enfermedad pega más fuerte. Entonces, por eso es muy importante tener un buen ánimo, el ánimo siempre arriba. Y eso, cuando se vive esto en soledad, no es posible. Incluso yo pensé en algún momento, pero así tuve la peregrina idea, que si en algún momento yo llegaba a padecer cáncer o una enfermedad así, yo no diría nada y que yo la solucionaría y punto, ¿no? Pues verdaderamente soberbio, porque a la hora que fue el cáncer, eso me duró como 2 segundos y dije, ajá, ¿y cómo le voy a hacer? Entonces, el cáncer tiene muchas cosas malas, pero también nos ubica. A mí, por lo menos, me ubicó muy claro y de golpe. No es algo que yo hubiera podido solventar sola, ni física, ni médica, ni emocionalmente. Entonces, de entrada, necesito ayuda. Entonces, tengo dos sopas, por la buena o por la mala. Y pedir ayuda a veces nos cuesta mucho trabajo. Es más fácil darla que recibirla, pero aquí se traga uno sus palabras y pues las recibes. Pero también la puedes recibir de buena forma o la puedes recibir a regañadientes. Y entonces a la persona que te ayuda la complicas un montón. Yo pienso que en ese sentido es muy importante lograr esa cercanía de la que hablas. Por un lado, nosotros que vamos a acompañar o nosotros que padecemos el cáncer, abrirnos a atrevernos a acercarnos o dejar que alguien se nos acerque para poder expresar eso que quizás en otras circunstancias nunca hubiéramos dicho. Quizás nunca nos hubiéramos mostrado cuán frágiles somos porque hemos tratado de mantener una imagen de fortaleza y a veces hasta por defensa, ¿no? Pero, pero en esos momentos es importante dejarlo y mejor mostrarnos cómo estamos también para permitir que las otras personas, uno, si ya se están tomando el momento para escucharnos, pues también hacer un esfuerzo para que nos escuchen y decir, Claro. Sí, y esa intimidad de la que hablo, esa comunión, esa cercanía es pues cuando te enamoras de alguien y llega el momento físico de intimidad, de hacer el amor, pues tú te desnudas físicamente y aquí es el desnudarse del alma, el desnudarse de lo que soy adentro, de mi verdadero sentimientos, de mis verdaderos pensamientos, de mis verdaderas creencias, de mis verdaderas preocupaciones. Y pues es difícil, ¿verdad? O sea, esa desnudez del alma, de todas las dimensiones de la persona, emocional, espiritual, física, de decir, pues esta soy yo sin tapujos, sin egos, sin creencias, estoy libre y entonces pues se da esa intimidad, esa fragilidad. ¿Y por qué? O sea, te desnudas porque confías en el otro, porque confías que va a estar ahí para ayudarte, para abrazarte, para entenderte, para llevar a eso que tú dices de la empatía, que en palabras menos, palabras más, siempre decimos, sí, te entiendo, y es ponerse en los zapatos del otro, pero es toda un arte y toda una preparación, saber ser empáticos con el otro. No es decir, te entiendo, sé por lo que estás pasando, porque eso a la otra persona le suena, ¿sabes qué? No entiendes nada, no sabes nada. Sí, de veras, o sea, ¿cuántas veces hemos escuchado en situaciones difíciles, pues sobre todo en velorios, en momentos de crisis, y porque sí, a la otra persona también se le murió el mismo ser querido, la mamá, pero como tú dices, todos somos diferentes
anteojos ante las experiencias de la vida, por nuestra personalidad, por nuestras experiencias, por nuestras características personales, vemos y percibimos las cosas y el mundo y las cosas que nos suceden de diferente a las otras personas. Entonces, para ser empático, desechar esas frases hechas de te entiendo, sé por lo que estás pasando y realmente meterse en su mundo y reflejar lo que estoy viendo. Te veo triste, te veo cansada, te veo confundida. Y entonces la persona va a decir, bingo, me estás entendiendo, sí, así me siento, o te estás acercando a lo que yo estoy viviendo. Y tú me dirás, pero ¿cómo le vas a decir que está triste si lo que quieres es, pues sí, pero en ese momento es lo que toca, porque como tú bien decías, tienes que estar animosa, entusiasta y con la mente despejada. Y si traes cargando esa emoción, esa confusión, pues no te vas a dar permiso de tomar buenas decisiones, de ser animoso, de ser objetivo, de ser ágil o de tomar las mejores decisiones. En cambio, si ya te desahogaste, ya te quitaste todos esos telarañas, todas esas emociones, puedes empezar por ese camino de eres cierto, eres asertivo, tienes fortaleza, pero es como el siguiente paso, ¿verdad? O sea, porque todos tenemos esas capacidades de vernos y sentirnos frágiles y vulnerables ante situaciones como enfermedades como el cáncer o otras problemáticas, pero también tenemos la fortaleza, las fuerzas y la capacidad de ser seres resilientes, este, que no lo estamos viendo y que la otra persona también lo puede ver en nuestra historia, en lo que nosotros mismos le contamos por lo que estamos padeciendo. Entonces, sacar de ahí, sí, mira, estás triste, pero recuerda cuando a pesar de llegar a las quimios, llegaste y hiciste esto y esto, entonces tienes esa capacidad, tienes esa fuerza, o en otras situaciones pasadas, ¿verdad? Donde hemos enfrentado y afrontado problemas de otras índole en otras circunstancias. Definitivamente, por ahí hay cuestiones muy importantes, Rosalinda, y algo que mencionaste que me llamó la atención es que escuchar a las personas que lo necesitan, y yo podría decir que en general, y las personas con cáncer seguro lo necesitan o lo necesitamos, eh, es, em, nos permite hacer tú hablaste de reflejo y quizás es una imagen muy, muy pertinente porque el escuchar cabalmente implica eso, el permitir que la otra persona, al decir las cosas, se dé cuenta de lo que está diciendo, que lleguen a ti y se le reflejen a ella de otra forma. Ya cuando se ven de fuera, se ven a veces más nítidas, se ven más ubicadas o por lo menos de otra forma. A mí me ha pasado muchas veces que en el momento en que lo digo lo entiendo. Mientras lo tengo adentro, puede ser una gran confusión, pero cuando logro expresarlo con palabras, en ese momento me cae el 20. Y eso es quizás el mayor objetivo de una escucha, permitir que la persona se entienda en sus sentimientos, en sus pensamientos, en sus emociones, en sus defensas, en todo lo que está sintiendo o pasando, porque si ella quiere un consejo, nos lo va a pedir. Claro. Y si no nos lo pide, es porque o no quiere o no lo necesita o no lo ha pensado. Pero yo hablo por mí. Antes de escuchar, ya tengo el consejo listo. Y entonces
pues no funcionan, no soy eficiente, porque yo me estoy adelantando, quizás puedo verlo de fuera, puedo tener algunos elementos que me hagan presuponer, pero me estoy pasando por alto algo muy importante, a la persona. Y yo creo que eso no se vale, porque finalmente, si logramos ser espejo de lo que la persona siente o mira o tiene adentro y logramos que lo saque, pues habremos ayudado mucho más que dar un consejo que muchas veces ni es pertinente, ¿no? Ya si de ahí deriva una pregunta y de ahí nos quieren preguntar cosas, bueno, pues eso está perfecto. Nosotros ya puedes dar tu punto de vista, ¿no? Y Pero, hablarlo desde tu experiencia, o sea, el exacto. consejo no es para ti, sino como tú lo has dicho, yo cuando pasé por esta situación, o sea, eh, pues me sentí de esta o de esta forma y lo hice así. Desde tu experiencia es eh, más fuerte, tiene más validez a decirle, hazlo tú así, ¿no? Yo lo hice así y a mí me funcionó. Y entonces es, como tú dices, abrirle una perspectiva de oír tu punto de vista y cómo, o si no lo has vivido, pues yo haría esto, o en situaciones que me he visto confundida, he hecho esto y me ha servido y estas cosas no me han servido, ¿verdad? Pero eso es mío, eso es desde mi experiencia, desde um, desde mis lentes, desde mi óptica, ¿verdad? Y bueno, pero sí, otra vez repetiste lo principal, validar a la persona. Aquí no es el cáncer, no son sus emociones, no son sus problemas, es estoy con la persona y la persona es más que un cáncer, es más que sus emociones, o sea, la persona es eso y más, o sea, no nada más es un número, un cáncer, una enfermedad, un diagnóstico, un número de cama, un expediente, o sea, no, la persona es su vida pasada, sus emociones, sus pensamientos, sus experiencias, su familia, su trabajo, pues todo lo que ha sido y es hasta ese momento. Entonces, estoy ahí para la persona, para acompañar a la persona, no a la enferma, no a la hija, no a la amiga. Estoy acompañando a una persona que sí tiene una enfermedad de cáncer o tiene un problema de alguna enfermedad, pero esa persona es más que eso. Si desde ahí ya vemos esa perspectiva, pues ya podemos eh, abrazarla y validarla como eso, como una persona integral con su enfermedad y con muchísimas cosas más. Y esto me lleva a pensar algo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me lleva a un paso más allá. Todas estas características, esta validación de la persona, del enfermo, toda esa tratar de respetar su manera de ser para que ella se exprese, etcétera. Yo me preguntaría eh, si eso sería posible poder tener una escucha por WhatsApp. O sea, realmente podríamos interactuar con una persona y acompañar a través de un medio electrónico, de una red social, o qué sí podemos y qué no podemos. O sea, Yo quizás creo que no es tampoco negar una u sí, otra, ¿no? no, Pero es no, no, no. Pues, encontrar una forma de hacerlo también con medios actuales de con, comunicación, ¿no? con sus limitaciones, yo preferiría, y ahora la tecnología, pues ver a la cara. O sea, lo mejor es presencial, ¿verdad? O sea, es porque ahí pues se invita a esta intimidad, a esta cercanía, ¿verdad? Este espacio. Más que el WhatsApp, pues las redes sociales pues ya nos permiten el ver a la otra persona, eso también ya es importante, ya sea con la computadora que amplías más
tu Ujú. espectro o con el celular, pero sí estar viendo es muy importante. Sí, dentro de tus limitaciones estás así, pero si puedes hacer el esfuerzo y puedes acercarte a la persona, pues es lo mejor. Entonces, ahí concluiríamos la importancia de estar cerca, de no perdernos tampoco en lo electrónico y en toda lo digital, sino no perder ese contacto, esa cercanía que nos da lo presencial, Sí, porque hay momentos en la vida en los que la tecnología nos acerca y cuando tenemos al familiar lejos, por supuesto que será un gran medio para claro. acercarnos, pero eso será para cuando estemos lejos, cuando estemos cerca, no desaprovechemos la oportunidad que tenemos de abrazarlos, de tocarlos, de mirarlos sin una pantalla de por medio y brindarles eso que me parece hace toda la diferencia. Vivir una enfermedad, cáncer o cualquier enfermedad, por benigna que sea, solos, es muy diferente de vivirla acompañados. No se requiere muchas veces de grandes palabras o de grandes acciones, o no es una cuestión si el apoyo económico es fundamental, definitivo, pero no es todo. Yo sí personalmente creo que la parte más importante es ese apoyo de persona a persona, ese reconocimiento de que importas, de que no da lo mismo, de que estés o no estés, el que te abracen, el que te digan lo que vales, no con palabras, sino con acciones, que te quieran y que te lo hagan sentir. Y bueno, este es un tema que nos prepara Rosalinda para futuras ocasiones en donde podamos hablar y en donde yo sé que tú estás preparando cursos sobre estos temas y que seguramente podremos anunciar. ¿Tienes alguno que ya podamos anunciar y que podamos Bueno, comunicarles a nuestro auditorio? ahorita acabo de terminar uno que quedó grabado en YouTube que se llama Libertad Emocional y es hablar de pues esas barreras que nos impiden expresar las emociones, mucho sobre todo de la parte cognitiva, la parte del cerebro y sus reacciones, su relación y sus reacciones con las emociones, ¿verdad? Y también el manejo de los pensamientos, de las distorsiones y las falacias y cómo enfrentarlas y cómo luchar con eso, porque pues no son una ni dos, son 15 clasificaciones de que a veces manejamos entre una, dos, todas son muy parecidas, pero todos son, porque no nada más los acontecimientos nos provocan las emociones, también nuestra mente pues nos lleva a estados emocionales pues críticos de mucha ansiedad, de mucha angustia, porque pensamos en el futuro o mucha tristeza por estar evocando pensamientos del pasado, situaciones, ¿verdad? Entonces, pues este curso presenta pues estas facetas de cómo llegar a esa libertad a través de la responsabilidad y también cómo crear hábitos saludables para pues ir por ese camino y lograr las metas y lo último, la expresión adecuada de mis emociones, ¿verdad? ¿Y dónde pueden, el auditorio, dónde pueden buscar el curso, Rosalinda? Está en la página de Centro San Camilo en YouTube y lo pueden buscar en la lupita como manejo de libertad emocional. Perdón, libertad emocional. ¿Tiene algún costo? No, es completamente gratuito. Pues eso es muy importante que nuestro auditorio lo sepa porque es un curso que suena muy interesante y que puede ser de gran utilidad para cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, gracias por compartirlo, Rosalinda. Y si alguien quisiera comunicarse contigo, contactarte, ¿dónde podrían hacerlo? Mira, yo resido aquí en Guadalajara, aquí tengo mi consultorio y también como soy tanatóloga, puedo hacer visitas domiciliarias. Se pueden comunicar conmigo a mi teléfono que es el 33 10 39 22 35.
aquí en Guadalajara, entonces ya se pueden hacer una cita. También ahorita, pues, ah, ah, por la pandemia, pues ya ofrezco también cursos terapia en En línea, línea. ya sea por este medio o por el celular, por el Zoom o por el WhatsApp, pero bueno, videollamada, ¿no? Como se llama. Ujú, de acuerdo. Rosalinda, pues muchas gracias por compartirnos todo eso que sé que forma parte de tu acervo profesional y también de tu experiencia personal. Y bueno, pues nos vemos en la próxima, en donde seguramente tendremos otro tema que pensemos pueda serles de utilidad. Por lo pronto, agradecemos mucho la ayuda que nos brindan Dalia Solís en la interpretación de señas, la producción a cargo de Guillermo García Naranjo Ursáiz, y agradecemos tu presencia que siempre le da sentido a estos programas y esperamos contar con ella la próxima vez. Gracias y hasta pronto. Gracias, Cristi. Gracias a todo Gracias, el auditorio Rosalinda. que nos ve, nos escucha. Gracias.